Análisis de secuencias sociales, entender y sintetizar patrones sociales en datos longitudinales. Este seminario será impartido por mi colega, el máster Damián Valdés Santiago, profesor, investigador, asistente de la Universidad de La Habana, quien trabaja, entre otras líneas de investigación, las referidas a los estudios del uso del tiempo, percepción y gestión de riesgo, entre otras. Yo soy la doctora Silvia Miriam Pérez del Río, trabajo también esas mismas líneas de investigación, entre otras, y soy profesora e investigadora titular de la Universidad de La Habana. Los objetivos del seminario son analizar la literatura científica y los principales conceptos relativos al análisis de secuencia, evaluar la idoneidad de los datos para el uso del análisis de secuencia y el impacto que en las decisiones metodológicas se reflejan los resultados finales. Preparar los datos longitudinales para utilizarlos en el análisis de secuencias en R. Describir las secuencias con el potente y flexible paquete Traiminer en R. Visualizar secuencias en este paquete y utilizar los resultados del análisis de secuencias. El cronograma de clases consiste en que tendremos 10 clases, donde en esta primera haremos la presentación general de la introducción al tema, seguida de los fenómenos sociológicos secuenciales, la estadística descriptiva de datos secuenciales, la práctica de R, dijimos que es un curso teórico-práctico, la similitud entre secuencias, el agrupamiento, las secuencias representativas, saber una perspectiva crítica de los análisis de secuencias, la práctica del código de introducción Traiminer R y el cierre y evaluación. La evaluación del curso será sistemática mediante la participación en el foro y un trabajo final donde se resume analíticamente a través de un material bibliográfico trabajado en el seminario, una discusión desde una perspectiva sociológica y estadística de los diferentes conceptos, fenómenos o situaciones sociales que se estudian desde el análisis de secuencia. La bibliografía es amplia, donde abarca los análisis de secuencias sociales, las diferentes metodologías, dentro de está la del uso del tiempo, trayectorias educativas, de vida, análisis del curso de vida, análisis longitudinal, entre otros. En esta primera clase, este primer encuentro, tendremos como objetivos fundamentales explicar los fundamentos teóricos sociológicos del análisis de secuencias sociales y como segundo aspecto valoraremos, ¿no?, la práctica del análisis de secuencias en investigaciones sociales. O sea, con estos dos objetivos se cubre el encuentro que pretendemos en este día de hoy y recurre al sumario siguiente, o sea, veremos la secuencia social, su definición, qué es una secuencia social, la fundamentación sociológica de las secuencias sociales, los diferentes escenarios de aplicación de las secuencias sociales, qué son los análisis de secuencia estándar y pondremos como, por último, un ejemplo de aplicación del análisis de secuencias. La bibliografía fundamentalmente está abordada en el capítulo 2 del libro de Benjamin Corbett de Fundamentos Teóricos del Análisis de Secuencias Sociales. Ahora, ¿qué es una secuencia social? Las secuencias sociales son conjuntos de objetos ordenados, estados, eventos, actividades, preferencias u otros fenómenos. Estos elementos pueden ser de naturaleza social o de otro tipo, pero en este seminario solo nos ocuparemos de las secuencias sociales. Las secuencias sociales son regularidades empíricamente observadas y temporalmente ordenadas. Una secuencia social también puede reflejar un orden espacial u orden de preferencias, jerárquico, lógico, o un esquema, un guión cognitivo u otros tipos de orden. Aquí vemos un ejemplo de qué es una secuencia social. Aquí vemos cómo relativos a 4 sujetos en un tiempo determinado, en este caso 18 años, vemos cuál es la trayectoria del nivel educacional de estos sujetos.
vemos que hay una similitud en el primer periodo, o sea, hasta el año número 6, y vemos después cómo va variando según su nivel educacional cada sujeto. Vemos la P, que significa el nivel primario, la S, el nivel secundario, MS, media superior, y el SM, el servicio militar, y la U, universitario. Vemos entonces cómo es la trayectoria de la secuencia social de estos 4 individuos a lo largo del tiempo. La secuencia social también se puede visualizar en forma de colores, donde se le da un color correspondiente a cada estado del alfabeto, donde en este caso los datos en verde son los faltantes. Vamos a ver el segundo aspecto del sumario, que es la fundamentación sociológica de las secuencias sociales. Diversos factores individuales e institucionales hacen que los fenómenos secuenciales frecuentes y predecibles sean inevitables en la vida social. La estructura social se refleja en la presencia de patrones secuenciales frecuentes en diferentes niveles de la sociedad. Para ello, Durkheim entiende que las normas sociales dan lugar a una acción regularizada hasta tal punto que los conjuntos enteros de interacciones se vuelven habituales y predecibles. Weber, por otra parte, vio la creciente regularización de los patrones de interacción como producto inevitable del inexorable avance de la racionalización y afirma que la vida cotidiana está cada vez más sistematizada y regulada a propósito en nombre de la eficiencia, la productividad y otros intereses instrumentales. Los contactos sociales y el desempeño de los roles de un individuo, tanto en el hogar como en el trabajo, llegan a secuenciarse todos los días debido a las fuerzas sociales. Esto está reforzado por las normas institucionales, por los cronogramas diarios, los horarios, produciéndose así patrones secuenciales que pueden detectarse en el orden de los días, semanas, meses, etc. Pearson reconoce los patrones de actividades que se repiten en un periodo de tiempo, día tras día, semana tras semana. Por ejemplo, las interacciones familiares a la hora de cenar, a la hora de hacer actividades de conjunto, esto se ve reflejado. Esta repetición tiene sus raíces en una serie de fuerzas estructurales entre las personas, ¿no?, en las que están regidas por las normas, obligaciones y valores dictados y reforzados por la sociedad, además de su cultura en general, así como las prácticas institucionales en las que se encuentran los horarios, en las cuales están vinculadas otros individuos y las organizaciones. Ellos se relacionan en una gran red más amplia de expectativas interconectadas. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva específica del individuo, las situaciones sociales cotidianas están marcadas por patrones de comportamiento relativamente estables que se refuerzan mutuamente y que por tanto se repiten de forma predecible. Para Gaiden, atendiendo a la teoría de estructuración consistente en la secuenciación del comportamiento social cotidiano, destaca que en el contexto temporal, en esta conceptualización, cómo se estructura la acción microsocial y entiende que es inherente a las rutinas de la vida social cotidiana, pues los actores sociales interactúan entre sí siguiendo ese patrón secuenciado que se repite una y otra vez. La presencia de reglas normativas, obligaciones y prácticas institucionales que rigen el comportamiento cotidiano constituyen a su vez un alivio psicológico para los actores en una sociedad rápida y compleja. Bourdieu, él expresó y ve un papel similar de la microinteracción regularizada en la reproducción de la estructura social, donde los actores adquieren visiones del mundo en gran medida estables que les llevan a comportarse de una forma similar. Eso está dado y reconocido por el método Habitus de Bourdieu, donde dice que se reproducen inevitablemente las secuencias de acción en un periodo de tiempo a otro. Existen otras perspectivas afines que se reconocen con la aparición de la
regularización de secuencias sociales de diversa índole, que en parte se atribuye a la interiorización de serias expectativas y actores que rigen el comportamiento en situaciones cotidianas. Dentro de ellas está la teoría de los biones, que sostiene que las secuencias de acción social reflejan la puesta en práctica por parte de los individuos de programas de comportamiento que han aprendido a lo largo de la vida, del tiempo, ¿no?, en que se desarrollan en sus diversas situaciones. Los biones simplifican la interacción social en el sentido de que permiten a los individuos seguir un orden preestablecido de actos y gestos, en este caso conocidos como biones fuertes, o consultar expectativas o directrices generales conocidas como biones débiles. Asimismo, algunos sociólogos sostienen que el comportamiento en situaciones cotidianas está dominado por guiones preexistentes, lo cual ayuda a explicar la naturaleza aparentemente rutinaria de las situaciones cotidianas. Los sociólogos señalan que los guiones también guían las secuencias de comportamiento a largo plazo, incluidas las secuencias de las carreras completas, el desarrollo de relaciones románticas, sexuales, la promulgación de la identidad étnica, en fin. Este conjunto de teorías sugiere que no basta con que los actores se conecten entre sí, o sea, según su acción social, sus experiencias a largo plazo, también deben desarrollarse en patrones secuenciales regulares, como son en este caso la solidaridad. Esta idea de patrón secuencial da lugar a muchos de los conceptos que preocupan directamente hoy en día a los científicos sociales, como son la formación de la identidad, el curso de la vida, la familia, la trayectoria profesional, el desarrollo económico, los movimientos sociales y las redes sociales. La sociedad tiene inherentes fenómenos secuenciales, los cuales pueden explorarse en diferentes aspectos de las ciencias sociales. De ahí la importancia de estudiarlos para ilustrar los efectos del orden secuencial para los actores sociales a diferentes niveles. A continuación vamos a dar el tercer aspecto del sumario, que es referido a los diferentes escenarios de las secuencias sociales, o sea, cuáles son aquellos escenarios donde se pueden aplicar. Ellas obedecen para responder a ello, debemos entonces responder, bueno, ¿obedecen las secuencias sociales a alguna norma social? ¿Cuáles son las secuencias estándar? ¿Qué tipo de desviaciones observamos a esas secuencias estándar? ¿Cómo evolucionan los patrones secuenciales a lo largo del tiempo? Bueno, otro cuestionamiento, otro interrogante pudiera ser ¿por qué algunas personas tienen más riesgo de seguir una secuencia inestable o de quedarse estancadas en un estado no deseado? ¿Cómo evoluciona la complejidad de las secuencias a través de las cohortes de nacimiento y cómo se relacionan las secuencias con el sexo, el origen social y otros factores culturales? Ello da respuesta que por eso entonces nos afianzamos en que son importantes las secuencias sociales en la investigación científica, porque pueden establecerse destacando su relevancia para importantes resultados individuales y sociales, o sea, dan respuesta en ese sentido. Este es el momento entonces de esbozar la aplicabilidad de los análisis de las secuencias sociales a cuestiones destacadas de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. ¿Cuáles serían esos ejemplos, esas áreas de aplicación? Bueno, en este caso está el análisis de microsecuencias, en este caso el uso del tiempo, que se abordará más adelante en este encuentro. Otro campo de aplicación es en la psicología, donde se pueden estudiar las secuencias de estímulo y de aprendizaje, en la economía, para analizar la inversión, las cadenas productivas, el desarrollo nacional, en la geografía del tiempo, en el curso de la vida, en los análisis de una carrera exitosa en organizaciones laborales, en las historias laborales, en los análisis de procesos de interacción, cómo están los gestos, las expresiones, y en la ciencia política,
donde se puede analizar y estudiar la evolución del gobierno, la democracia, el voto electoral, entre otros. En fin, son varios los campos de aplicación de las secuencias sociales. Específicamente en análisis de las microsecuencias, muchos de los elementos secuenciales clave de las teorías antes expuestas encuentran especial resonancia en el estudio de la interacción microsocial. Esta es la escala de temporal de la experiencia cotidiana que se desarrolla en el orden de los minutos, horas, días e incluye fenómenos como las conversaciones, los intercambios sociales, las citas románticas u otras formas de interacción. Los sociólogos raras veces utilizan estas ideas para motivar análisis, o sea, para realizar estudios de este tipo de secuencia social a escala microsocial. Tal vez porque las nociones de trayectoria y patrones holísticos están muy estrechamente asociadas a procesos a largo plazo, pero estas, que son más específicas, más internas, como los fenómenos de la trayectoria profesional y el curso de la vida, pueden ser abordados. Por tanto, los métodos de búsqueda de patrones de secuencias completas rara vez se aplican a una interacción microsocial. La idea de que una amplia variedad de factores sociales estructurales que van desde los valores culturales, la norma, los procesos de socialización, afectan al comportamiento tal y como se produce en la escala de los minutos, horas, días, y es anticipada por numerosos teóricos clásicos. Durkheim expresa que las normas morales y la división del trabajo otorgan al comportamiento cotidiano una regularización, mientras Weber explica que el comportamiento se rige cada vez más por el proceso de racionalización, o sea, el hecho de que se exprese directamente en el uso generalizado de horarios, recordatorios, electrónicos, etc. Es a través de esta combinación de factores que la sociedad es capaz de lograr un sistema autorreforzado de comportamiento coordinado entre otros aspectos sociales, actores sociales en todos los niveles. Los científicos sociales aplican métodos secuenciales para examinar empíricamente la acción social tal y como se desarrolla más allá de las interacciones sociales limitadas, como son los encuentros individuales, los entornos de grupos, etc. Bueno, hasta aquí hemos visto cuáles son qué es una... Hasta aquí hemos visto qué es una secuencia social, cuáles son sus ámbitos de aplicación y cuáles son los fundamentos teóricos de las cuales se bebe esta teoría. Después de haber visto cómo se define una secuencia, de haber fundamentado sociológicamente su análisis y además habiendo identificado diferentes escenarios de aplicación de datos secuenciales, en particular el análisis de microsecuencia, ahora nos proponemos ver cómo se realiza este análisis, de qué forma se hace, al menos de manera estándar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El análisis de secuencias estándar consta de 4 pasos que pueden ver ustedes en la diapositiva 40. La codificación, la comparación, la agrupación y la catalogación. En el primer paso de codificación consiste en extraer de los datos la información secuencial y organizarla en forma de tabla como la que se muestra en la figura 41, en la diapo 41, donde tenemos 4 individuos que han sido observados desde la edad de 16 hasta los 35 años y la trayectoria observada es la secuencia de educación, o sea, de ocupación, disculpen, donde tenemos varias categorías, varios estados de esa secuencia, como el estado G, que es el estado de educación, el estado P, que es el trabajo a tiempo parcial, F, trabajo a tiempo completo,
y H desempleado. Ustedes pueden observar cómo el individuo 4 estuvo desde la edad de 16 hasta 19 años en estado de educación, luego de los 20 a los 24 estuvo en un trabajo a tiempo completo y posteriormente estuvo desempleado de los 24 hasta los 35 años. Luego, ¿qué hacemos con estas secuencias que ya fueron codificadas de los datos? Realizamos una comparación de cada secuencia respecto a las demás para valorar cuánto se parece una secuencia a otra. Así obtenemos una matriz que se le llama la matriz de distancia, como la que se ve en la diapositiva 42, donde tenemos la similitud entre cada par de secuencias posibles. Por ejemplo, la secuencia 1 es más similar a la secuencia 2 que a la secuencia 4, pues la similitud entre la secuencia 1 y la 2 es 20, mientras entre la 1 y la 4 es 10. Hay varias formas de hacer esta comparación entre secuencias para determinar la similitud, lo cual veremos en una clase particular de este curso. Posteriormente, y partiendo de esa matriz de distancias, se realiza el agrupamiento o clustering de las secuencias. Este agrupamiento puede realizarse de varias maneras. Por ejemplo, en la diapo 43 vemos un conjunto de datos que al parecer forman 4 grupos. Si vemos en la diapo 44 se ve a la izquierda que uno puede realizar un agrupamiento de 4 grupos, pero también pudiera considerar que esos datos se agrupan en 5 grupos en lugar de 4. Por tanto, lo que se hace es una especie de árbol de similitud llamado dendrograma, que puede observarse en la figura 45, donde según el punto de corte del nivel de similitud que se tome, uno puede obtener más o menos cantidad de grupos al agrupar los datos o las secuencias. Para hacer esto de manera sistemática se emplean criterios como el criterio del Average Silhouette Width, que es un criterio que permite determinar el menor número de grupos para representar los datos. Y como es un cuantificador que va del 0 al 1, el 1 indica una excelente separación entre grupos y el 0 una muy mala separación entre grupos. Con esto se puede realizar un diagrama como el de la diapositiva 47, donde en el eje X aparece el número de grupos y en el eje Y el Average Silhouette Width. Podemos observar que a partir del clúster 4 o 5 hay un descenso abrupto de esta medida, lo cual indica que ese probablemente sea el número óptimo de grupos o de clústeres para analizar los datos. Luego de esa decisión se puede obtener el agrupamiento, que lo vemos en la diapositiva 48, que para nuestro caso particular de 4 secuencias se alcanza que hay 2 grupos, el grupo que tiene a la secuencia 1 y 4 y el grupo que tiene a la secuencia 2 y 3. Ahora, ¿qué hacer con estos grupos? En el próximo paso del análisis de secuencias estándar, lo que se hace es catalogar, o sea, el sociólogo, el especialista, debe, a partir de su teoría, de su posicionamiento teórico y de su conocimiento y de la interpretación de la información secuencial y las covariables en cada grupo de ese agrupamiento, decidir qué nombre le pone al grupo. Ya veremos en nuestro caso de estudio, casi al final de la clase, cómo se pudiera realizar esto. Ahora, este análisis de secuencias estándar se realiza mediante software. Ya por suerte existe software para realizarlo y utilizamos el software R. R es un lenguaje de programación libre y de código abierto para el cómputo y la visualización de datos estadísticos. Está disponible para varios sistemas operativos y existen librerías en R como la librería Traminer que permiten hacer minería de secuencias. La librería Traminer es una herramienta para explorar, interpretar y analizar secuencias de datos categóricos y da gráficos y medidas descriptivas de secuencias individuales
y otras herramientas para computar las distancias o las disimilitudes entre pares de secuencia y otras herramientas de análisis estadístico avanzado. Como ejemplo de aplicación del análisis de secuencia, le proponemos a ustedes un caso de estudio de dinámicas de cambio en diarios de uso del tiempo de trabajadores habaneros durante el confinamiento por COVID-19 en Cuba. En este estudio se diseñó una encuesta de 3 partes, una parte de variables sociodemográficas, otra de variables de control, un diario de uso del tiempo y el estrés autorreportado en actividades diarias. Entre las variables sociodemográficas y de control se incluyeron la edad, el sexo, el color de la piel, el nivel de instrucción vencido, la relación conyugal, la relación con entidad laboral y si el encuestado tenía a su cuidado menores de 14 años o mayores de 65 años. También se les pidió a los participantes evaluar su estado general de salud y responder si en los últimos 5 años algún profesional de la salud notó alguna anomalía en su presión arterial. Además, a las personas se les interrogó dónde y con quién estaban durante el desarrollo de las actividades. La información del diario se recolectó cada 15 minutos entre las 6 de la mañana de un día y el día siguiente. Se midió, como ya mencioné, el estrés autorreportado en 3 actividades seleccionadas aleatoriamente y el nivel de descanso al levantarse al día siguiente del diario. Más detalles sobre el diseño y la aplicación de esta encuesta se encuentran en publicaciones hechas por el grupo de investigación donde participo y que pueden ser encontradas en ResearchGate. Un ejemplo del diario de uso del tiempo es el que se muestra en la diapositiva 58, donde tenemos en la primera columna la hora, en la segunda la descripción de la actividad por las personas, luego con quién realizó la actividad y posteriormente dónde realizó la actividad. En el caso de con quién y dónde son elementos, son variables que ya están categorizadas, y en el caso de las actividades la persona da en una frase cuáles son, describe la actividad que realiza y posteriormente se procede a su codificación manual según cierta tipología. En nuestro caso, la tipología de actividades usadas es una tipología adaptada al contexto cubano que viene de la Multinational Time Use Survey o MTUS, que la pueden consultar en nuestro libro del autor Conwell. Para cada una de las actividades se interrogó en una escala de 0 a 6, donde el 0 significa que la persona no estuvo estresada durante la actividad y 6 que estaba muy estresado, y se les pidió a las personas que rankearan con esa escala 3 actividades seleccionadas de forma aleatoria. Luego de esta codificación, como la variedad de actividades era muy grande y la muestra no fue muy grande, fue alrededor de 213 personas, nosotros hicimos una recodificación de estas actividades y logramos tener un alfabeto de 8 caracteres de grupos de actividades, y así clasificamos las actividades en dormir, estudiar, realizar necesidades personales, hacer ocio o actividades religiosas, hacer quehaceres hogareños, el trabajo, los viajes y por supuesto la categoría de datos faltantes que tiene que estar presente siempre. Se visualizaron las secuencias mediante gráficos de distribución de actividades o cronogramas según el sexo, y cada carácter del alfabeto corresponde a un color. Además de esto, como procesamiento estadístico, nosotros realizamos modelos de regresión multivariante para predecir el estrés
por sexo, considerando variables de control y variables de cambio de actividad, lugar y rol, que son variables secuenciales, pues se extraen de las secuencias. Estos cambios de actividades y rol consiste en ver en las secuencias cuántas veces las personas cambian de actividad, de lugar o de rol y cuantificar esa cantidad de cambios para luego correlacionarlo mediante una regresión con el estrés en las actividades. Todo este procesamiento se realizó usando el lenguaje de programación R y el paquete Traminer para el análisis de secuencia. ¿Qué resultados obtuvimos en este caso de estudio? Primeramente, visualizar un grupo de secuencias. En general, se visualizan las 10 primeras secuencias del conjunto de datos. Acá pueden ver esa visualización. Pueden notar que en el eje X están los intervalos de tiempo de 15 minutos donde se mostraron las actividades de las personas, y a su derecha el alfabeto de actividades. Pueden ver, por ejemplo, que el primer individuo, el más abajo en el diagrama, primero realizó unos 5 momentos de necesidades personales, luego trabajó, luego volvió a hacer necesidades, posteriormente tuvo media hora de ocio y estuvo oscilando entre trabajo y necesidades personales un tiempo, hasta que sobre las 6 de la tarde realizó quehaceres, volvió al ocio y ya sobre las 11 de la noche durmió, y cerca de las 6 de la mañana decidió no informar la actividad que realizó, y por eso está representado como dato faltante. Uno de los gráficos que puede obtenerse en Traminer, y que es un gráfico que se obtiene a partir de la naturaleza secuencial de las actividades de uso del tiempo, podemos ver acá el gráfico de el tiempo promedio en cada actividad. Este gráfico está biparticionado por si es estudiante o es trabajador la persona. Acá podemos ver, por ejemplo, que en el caso del estudiante la actividad trabajo está en un menor por ciento, que está señalizada con el color carmelita, mientras los trabajadores, por supuesto, esta actividad es mucho mayor. Pueden notar también que es muy interesante que casi proporcionalmente estudiantes y trabajadores duermen y se recrean en una proporción bastante parecida, aunque por supuesto los estudiantes, dado que esta encuesta se realizó en agosto, que es un periodo vacacional, aparecen con mayor ocio. El gráfico de la diapositiva 65 es el gráfico de los estados más frecuentes o estados modales en cada momento. Este gráfico se realiza tomando un momento del tiempo del diario y viendo cuál es el estado que más se repite, o sea, cuál es la actividad que más se repite en cada individuo. Y aquí puede observarse, por ejemplo, que los estudiantes, la mayoría duermen hasta cerca de las 10:30 de la mañana, mientras los trabajadores duermen hasta cerca de las 8. Además, los trabajadores en general, la mayoría de la muestra está trabajando en una franja horaria a partir de las 8 de la mañana hasta las 12:15 de la tarde, y como es lógico, los trabajadores comienzan a dormir antes que los estudiantes. De estos gráficos además se puede sacar cuál es el promedio de horas por actividad por sexo. Por ejemplo, las mujeres duermen 8.64 horas al día, trabajan 3.53 horas en promedio y dedican también al estudio unos minutos, unos 16.2 minutos en total, al menos las mujeres que fueron consideradas en esta muestra. Sin embargo, los hombres duermen 8.33 horas al día, realizan 6.64 horas en promedio de actividades de ocio y 4.12 horas dedican a trabajar. En general, respecto a los hombres,
las mujeres dedican casi el doble de horas a quehaceres domésticos y utilizan 1 hora menos para actividades de ocio. Este hecho puede también comprobarse en los llamados diagramas de distribución de actividades en un día o cronogramas como el que se muestra en la diapositiva 69, donde tenemos lo siguiente: tenemos en el eje X los intervalos de tiempo cada 15 minutos en que se midió el diario, y en cada instante tenemos la distribución de los estados del alfabeto, o sea, qué cantidad de personas estaban durmiendo, estaban estudiando, estaban haciendo necesidades personales, trabajo, etcétera, en cada intervalo de tiempo, y luego el gráfico lo organiza para que se visualice de una forma adecuada. Durante el curso veremos cómo se construye y cómo se interpreta este gráfico, pero es un gráfico que resume la muestra, porque es evidente, por ejemplo, la presencia por sexo de franjas horarias y de actividades. Por ejemplo, puede verse que las mujeres realizan en general más quehaceres que los hombres, porque la franja del color rosado o malva es mucho más pronunciada, ocupa mucha más área en las mujeres del gráfico de la izquierda que en los hombres. Además, podemos decir que hay dos franjas horarias importantes al mediodía y cerca de las 6 de la tarde de estos quehaceres, que están asociados con la preparación de comidas. Además, ambos sexos realizan en general su trabajo en horario vespertino. La mayor franja del color carmelita está en el horario de la mañana, media mañana, y ambos puede notarse también la presencia de más horas de ocio en los hombres que en las mujeres, porque si se fijan, la franja azul es mucho más gruesa y se mantiene mucho más en el tiempo en los hombres que en las mujeres, aunque hay un momento en que la franja de las mujeres es bastante grande, que es el horario entre las 8 y las 10 de la noche, que generalmente se refiere al horario de las novelas y de otros programas que son de interés de este sexo más que del sexo masculino. Eso se refleja en este gráfico. Además, usando la información secuencial, podemos ver que los trabajadores pasan 0.89 horas en compañía de sus hijos en promedio, y se reportó un número apreciable de transiciones, en promedio unas 14 transiciones por día, o sea, cambios en actividades que tienen las personas. Los encuestados además informaron un promedio de poco más de 3 lugares diferentes y un poco más de 8 roles sociales distintos en sus diarios. Es válido recordar que esta encuesta se realiza en un periodo de confinamiento por COVID-19 y los cambios de locaciones en consecuencia son bastante pocos porque había confinamiento. Además, existieron individuos que realizaron hasta 26 cambios de actividades y lugares, presentándose hasta 16 cambios de roles. Otro elemento que puede sacarse de las secuencias sociales, de este análisis de secuencias, es el agrupamiento de secuencias, que podemos verlo en la página 72. Esto es usando el análisis de secuencias estándar ya mencionado, donde el análisis revela tres grupos de secuencias. ¿Y cómo nosotros podemos nombrar o catalogar estos tres grupos? Como ya se dijo, es a partir de las estadísticas que se sacan al interior del grupo y de la experiencia del investigador. Nosotros podemos hacer al interior del grupo un análisis que también vamos a aprender, que son las secuencias representativas o ideal típicas de un grupo, que te dice cuál es la secuencia más representativa de cada clúster. Y aquí tenemos las secuencias más representativas de cada clúster. Y con esta información nosotros podemos nombrar cada clúster. Por ejemplo, un posible nombre para el grupo 1 sería el grupo de los que están trabajando fuera de casa, que tienen una franja horaria mucho más abierta
de las 8 a las 6 de la tarde. El otro grupo trabaja mucho, pero es el grupo que trabaja en casa, quizás en teletrabajo o alguna modalidad híbrida. Y el tercer grupo, como casi no tiene presencia de trabajo, podrían ser los estudiantes y las personas que están de vacaciones. Además, se realizó un análisis de las variables por sexo, como pueden verse en la página 74, donde puede realizarse la estadística de la media de tiempo, por ejemplo, con los hijos, con el ocio, con los quehaceres, y realizar alguna estadística inferencial o de comparación de grupos. Acá, por ejemplo, se ve que hay una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo que se emplea para quehaceres respecto a los dos sexos. Y además, respecto al estrés, se ve que este no varió sustancialmente por sexo. Respecto a el análisis de regresión, que es el último análisis que vamos a presentar acá, se nota como en este árbol de la regresión y en los intervalos de confianza de la regresión, que hay un factor muy potente, que es el factor respecto al sexo, que es el factor del tiempo en casa, porque por cada hora adicional que se pasa en casa hay un decremento de 0.11 del estrés para las mujeres y un incremento de 0.08 del estrés para hombres. Además, el tiempo dedicado al trabajo se asoció positivamente con el estrés en los hombres. Esta regresión es posible porque se tienen variables de control, pero variables que están asociadas con el análisis de secuencia, como puede ser el tiempo en casa, el tiempo con hijos, o los cambios de actividades, de lugares y de roles. En resumen, en la clase hemos definido qué es una secuencia social, hemos realizado la fundamentación sociológica de este tipo de análisis, he identificado diversos escenarios de aplicación, como por ejemplo el análisis de microsecuencia, como el que acabamos de hacer en el estudio del uso del tiempo. También explicamos los pasos para realizar un análisis de secuencias estándar y finalmente se mostró un ejemplo de aplicación en un caso de estudio del uso del tiempo. Como orientaciones para la discusión en grupo, le planteamos que a partir de la lectura de la sección 2.4 de la bibliografía del tema, ustedes fundamenten la importancia del uso de datos secuenciales en diferentes estudios y situaciones sociales y que realicen una comparación del análisis de secuencia con otros métodos longitudinales. En la próxima clase veremos lo nombrado fenómenos sociológicos secuenciales, hablaremos de los conceptos de secuencias cronológicas y no cronológicas, los requisitos de los datos para hacer análisis de secuencia, la creación de un alfabeto óptimo de estados, las perspectivas de investigación que existen con datos de esta naturaleza, cómo se construyen las secuencias y qué procesamientos estadísticos pueden realizarse para darle respuestas a las diversas preguntas de investigación en sociología. Muchas gracias a todos por su atención y agradecemos a Claxo la oportunidad de este seminario virtual. Un saludo.